Bienvenidos alumnos, en esta última unidad, la unidad 12, vamos a ver las operaciones financieras inciertas. En las operaciones financieras inciertas tenemos que recordar cuándo eran operaciones financieras ciertas para diferenciarla de las inciertas y tenemos que recordar que en las ciertas nosotros teníamos un número finito de términos, es decir, sabíamos cuándo empezaba y cuándo terminaba la operación, mientras que ahora veremos que podemos tener un periodo indeterminado en una operación financiera y ya veremos algunos ejemplos también. Para empezar vamos a definir algunos conceptos. Vamos a ver primero qué son las funciones biométricas, probabilidades y seguros. Hasta ahora vimos que estudiamos capitales y rentas ciertas cuyos pagos no están sujetos a condición, siendo por tanto de un seguro vencimiento, pero si la condición para efectuar los pagos es que las personas se encuentren con vida, como en las jubilaciones, o que hayan muerto, como en los seguros de vida, vamos a ver que contamos con tablas que nos permiten calcular la probabilidad con que estos acontecimientos ocurren. Entonces vemos que vamos a contar con las tablas de mortalidad. Nosotros vamos a usar esta tabla de mortalidad que se encuentra al final del libro de Janeschi, la CSO de 1958. En esta tabla lo que vamos a ver es que a la izquierda hay una columna que dice X, donde vamos a buscar los años de vida de una persona, los años que requiera el problema, y lo que buscaremos son las probabilidades L sub X, las funciones, L sub X y D sub X, que ya veremos de qué se trata, donde para cada año se encuentra calculado, ya viene todo tabulado, las probabilidades de vida de cada persona o las probabilidades de muerte. Esta es otra continuación de la tabla y hay otra continuación más que se puede encontrar en el apéndice del libro de Janeschi. Entonces, antes de ver eso, vamos a definir algunos conceptos para empezar después a ver las rentas de esta unidad. Vamos a definir en primer lugar qué es la función de sobrevivencia como L sub X, y va a ser el número de personas que a partir de un grupo inicial L sub 0, que supuestamente han nacido en el mismo instante, alcanzan a cumplir la edad X. Mientras que la función de mortalidad de sub X va a ser el número de personas de ese grupo L sub X que, habiendo cumplido X años, no alcanza a cumplir un año más, es decir, muere a la edad X entera. Mientras que vamos a simbolizar con P sub X a la probabilidad que tiene una persona que recién ha cumplido X años de llegar con vida a la edad X más 1, o sea, de vivir un año más. Esta probabilidad P sub X se va a calcular como L sub X más 1, los casos favorables, sobre L sub X, los casos posibles, la definición de probabilidad básica, donde P sub X la vamos a llamar tasa anual de vitalidad. La probabilidad N P sub X, que tiene una persona que recién cumplió X años de vivir N años más, entonces va a ser igual a N P sub X igual a la función L en X más N sobre L sub X. Otra vez casos favorables sobre casos posibles. Mientras que vamos a simbolizar con Q sub X a la probabilidad que tenga una persona que recién cumplió X años de morir antes de cumplir un año más, o sea, antes de cumplir X más 1 años. Esta probabilidad la vamos a representar como Q sub X igual a D sub X sobre L sub X y la vamos a llamar tasa anual de mortalidad. Entonces, en esta unidad vamos a ver, por un lado, seguros sobre la vida y por otro lado, seguros sobre la muerte. Seguros sobre la vida vamos a ver que se tratan de seguros donde la persona tiene que estar con vida para poder cobrar una determinada suma, mientras que en los seguros sobre la muerte, luego de que muere una persona, se pasan a cobrar los seguros de vida, que se conoce comúnmente. Entonces, en los seguros sobre la vida vamos a destacar operaciones financieras simples, como el capital diferido, y por otro lado vamos a estudiar las operaciones complejas, operaciones simples y complejas, y dentro de las complejas las rentas vitalicias, que son el tema más importante de esta unidad y que ya vimos brevemente cuando dimos la unidad 7. Vamos a definir también lo que es la prima única o valor actual. Vamos a llamar prima única o valor actual de un seguro a la suma que debe abonar un asegurado en el momento del contrato para cubrir el riesgo. Es toda la suma que hay que abonar, el valor completo. Esta prima única puede tener diferentes nominaciones. Si los pagos son en cuotas, van a ser primas periódicas. Si
no considera los gastos de la operación, van a ser primas puras, y si considera los gastos de la operación financiera, vamos a hablar de primas de tarifa o primas cargadas. Entonces, antes de ver el tema de rentas vitalicias, que es el más importante, vamos a ver, repasar que las rentas se podían clasificar según la certeza que se tenga de su duración, en rentas ciertas que tienen una duración prevista y por otro lado las inciertas o contingentes cuyo comienzo o finalización depende de un acontecimiento o un hecho aleatorio, como por ejemplo la vida o la muerte. Entonces, en las ciertas nosotros sabemos que tiene una duración prevista, cuándo comienza y cuándo termina, y en las inciertas podemos saber cuándo comienza y no cuándo termina, por ejemplo, o no cuándo comienza y sí cuándo termina. Dentro de las rentas inciertas, un ejemplo, un caso particular de las rentas inciertas son las rentas vitalicias. En estas vamos a llamar prima única pura o valor actual, otra vez, de una renta vitalicia constante a la suma que debe abonar una persona de X años de edad para tener derecho a percibir una cuota constante mientras esté con vida en el lapso considerado en el contrato. Serían, por ejemplo, las jubilaciones. Dentro de las rentas vitalicias las podemos clasificar en inmediatas, diferidas, temporarias o interceptadas. Las inmediatas, las primeras que vamos a ver, son aquellas que su duración se extiende desde la edad X hasta que el beneficiario muere. Las diferidas, su duración se extiende desde una edad posterior a la fecha del contrato, vamos a llamarla X más N, hasta que el beneficiario muere. Las temporarias, su duración se va a extender desde una edad X cualquiera y hasta antes de que el beneficiario muera, es decir, hasta un periodo de X más N. Y las interceptadas, que podemos decir que es un caso como que conjuga las diferidas de las temporarias, su duración se va a extender desde una edad posterior a la de la fecha del contrato, X más N, y hasta antes de la muerte del beneficiario, es decir, hasta un periodo X más N más M. Entonces vamos a ver qué fórmulas utilizaremos para cada una de este tipo de rentas, empezando con las rentas vitalicias inmediatas vencidas. En este caso vamos a tener un periodo de X a omega. El valor actual, si recordamos, de las rentas ciertas constantes vencidas se podía calcular con la fórmula que se observa, B sub n era igual a cada una de las cuotas por cada uno de los factores de actualización elevado a las potencias. Si trabajáramos con cuotas de un peso, una unidad monetaria, para simplificar el problema, e incorporamos la probabilidad de llegar con vida que tiene el beneficiario a cada uno de los momentos que debe percibir la cuota, es decir, la definición de probabilidad que vimos hoy de L sub X, y si designamos con A sub X, A cursiva sub X, a la prima única pura, vamos a ver qué resulta, o podemos reemplazar en la fórmula anterior, escribirlo como A sub X, que va a ser la prima única pura, igual a B, los factores por cada una de las probabilidades. Y si mediante un desarrollo de fórmulas vemos que llegaremos a esta fórmula, que va a ser la fórmula para las rentas vitalicias inmediatas vencidas, A sub X igual a N sub X más 1 sobre B sub X, donde N y D son valores que vamos a buscar en la tabla del libro de Janeschi, y A sub X denota la prima única pura, pero cuando observemos esa letra A en cursiva vamos a saber que nos referimos a operaciones vencidas. En cambio, si la renta fuera adelantada, nosotros sabemos que tenemos que agregar un periodo más y vamos a tener esta otra fórmula para la prima única vencida como A sub X igual a N sub X sobre L sub X. Los valores N y D salen de tabla, mientras que A sub X, ahora cuando hablemos de rentas adelantadas, lo vamos a simbolizar con una A de imprenta, minúscula de imprenta. Por ejemplo, si tenemos rentas vitalicias inmediatas vencidas, en este ejemplo tenemos que calcular la prima única o valor actual de una renta vitalicia constante, inmediata y vencida de 10.000 pesos anuales para una persona que tiene 50 años. Entonces, nosotros vemos que la prima única la vamos a simbolizar con A sub 50, porque tiene 50 años en este caso, y como es vencida, su fórmula va a ser N en X más 1 sobre D en X. N en X más 1 va a ser N en 51 sobre D en 50, y lo debo multiplicar por los 10.000 pesos anuales, que sería la C cuota. N en 51 y D en 50 son valores que se obtienen en la tabla del libro y son los valores que se observa: 17.252.890 y 1.232.967.
por 10.000, y si hago estos cálculos voy a ver que la prima única pura va a tener un valor de casi 140 pesos, 140.000 pesos. En este otro ejemplo vemos que un hombre deja al morir a su esposa un seguro sobre la muerte de 1.000.000. La mujer tiene 65 años y decide invertir ese dinero asegurándose una renta anual vencida. Hay que calcular el importe que va a recibir cada año. Entonces en este caso vamos a ver que vamos a llamar C a cada pago, donde yo ahora voy a buscar el valor de C, por lo tanto voy a tener que despejar C por el valor de A de la prima única pura en 62, debe ser igual a 1.000.000, o sea que C yo lo voy a calcular por N en 63 sobre D en 62. Algo que no aclaré es que en la tabla está referido a edades de hombres para personas masculinas, mientras que si queremos obtener edad para personas femeninas, las mujeres tienen a su favor 3 años más. Es decir, que si la mujer tiene 65 años, yo la voy a buscar en la tabla como en 62 años. Lo que es 65 para mujeres es 62 para hombres. Entonces yo voy a buscar N en 63, porque es X más 1, y D en 62, y voy a buscar esos valores en tabla y voy a despejar luego la cuota C. C va a ser igual a 1.000.000 por D en 62 sobre N en 63, y sacando los valores de tabla se calcula la cuota C de 100.230,7 pesos. Todos estos ejercicios siempre los vamos a tener que resolver con la tabla. Las fórmulas son bastante sencillas, pero debemos buscar los valores en tabla. La siguiente operación que vimos es las rentas vitalicias diferidas vencidas. En estas rentas, el valor actual va a resultar de actualizar el valor de una renta vitalicia inmediata por la probabilidad de llegar con vida a una edad X más N. Entonces las vamos a simbolizar con N sobre A sub X. Su fórmula va a partir de esta función. Mediante pasos algebraicos vamos a llegar a esta función, que es la que finalmente vamos a usar para las rentas vitalicias diferidas vencidas. Y para las adelantadas debemos actualizar por un periodo más, y la fórmula que utilizaremos en este caso va a ser esta. Siempre con A cursiva vamos a denotar a las vencidas y con A minúscula de imprenta a las adelantadas. Entonces, si vemos un ejemplo para las diferidas, tenemos que calcular la prima única que debe abonar una persona de 25 años para percibir una renta anual vencida vitalicia diferida en 35 años de 10.000 pesos cada pago. Entonces, si queremos calcular el valor de A, este es 35 diferido, 35 es el valor en que se difiere N de A sub X, que sería 25. Entonces yo voy a calcular si está diferida de 25 a 35 años, 25 más 35 son 60 años, entonces voy a hacer N en 61, porque le debo sumar una unidad, sobre D en 25 por las cuotas que él quiere cobrar, la renta que él quiere cobrar, que es 10.000 cada pago. Entonces yo busco los valores en tabla y hago el cálculo. La prima única pura en este caso va a ser de 21.725. Mientras que en este otro problema debemos calcular la prima única pura que debe pagar un hombre de 30 años para tener derecho a percibir 10.000 pesos anuales desde el día que cumpla 60 años hasta el final de su existencia. En este caso, como va a ser una operación vencida, se va a tratar de una renta diferida en 29 años. Si fuera adelantada serían 30 años porque se suma un periodo más. Entonces está diferida de 30 a 59 años, son 29 años, por lo que yo voy a calcular el 29 sobre A sobre 30, que va a ser la prima única pura. Y entonces yo voy a usar en la fórmula N sobre 60, porque es N sobre 59 más 1, sobre D sobre 30, porque es la edad que tiene hoy, y lo voy a multiplicar por la renta o el que él quiere percibir por año, que son 10.000. Nuevamente buscamos los valores en la tabla y hacemos el cálculo y obtenemos el valor de la prima única pura como casi 30.000 pesos. Otra de las rentas que vamos a ver son las temporarias. En este caso, el valor actual se va a obtener de hacer la diferencia entre el valor actual de una renta vitalicia inmediata y el de una diferida. Si la renta es vencida, la fórmula que vamos a usar es esta, y si la renta fuera adelantada, vamos a usar en cambio esta otra fórmula. Todos los valores se obtienen de tabla. Las fórmulas son bastante sencillas, pero debemos contar con la tabla para poder calcular. Y por último vamos a ver las rentas vitalicias interceptadas. En estas, el valor actual
de una renta, las interceptadas iban desde un periodo de X más N hasta un periodo de X más N más M. Y entonces, para obtener el valor actual de estas rentas, vamos a hacer la diferencia entre dos rentas diferidas. Una que esté diferida en N años, desde X hasta X más N, y la otra diferida en N más M años, desde X hasta X más N más M. Y las fórmulas que vamos a usar para este caso, si la renta fuera vencida, vamos a usar esta fórmula, y si la renta fuera adelantada, esta otra fórmula. Vamos a ver ejemplos luego en el práctico y en el apunte de teoría. Por último, para finalizar, la bibliografía usada para este capítulo es el libro de Janeschi, Matemática Financiera, de Ediciones de Librería La Paz.